Está con nosotros Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País. Héctor, muy buena tarde, gracias por acompañarnos, gracias por el esfuerzo de llegar a nuestros estudios en Washington. Y yo comenzaría preguntándote, porque lo pusiste en tu cuenta de Twitter, ¿por qué esto puede significar un punto de quiebre? Bienvenido. Gracias, Idania, un gusto. Y perdón la demora, atascado en el tráfico, como sabes. Significa un quiebre porque nos obliga a formularnos muchísimas preguntas. Preguntas que tienen que ver con la relación padre-hijo. Es un quiebre que tiene connotaciones religiosas, psicoanalíticas. Es un hijo que se diferencia de su padre y que le dice: papá, deja de reprimir. Básicamente. Yo creo que esto va a ser un hito en la transición política venezolana, este momento, este episodio tan simbólico, que va a obligar a otros jóvenes del chavismo, hijos de funcionarios también, a formularse la misma pregunta y a realizar el mismo reproche, y a decir, como dijo este joven, ese que fue asesinado podría haber sido yo, papá. Y eso es tremendo, es de una profundidad increíble, enorme. Ahora, estos actos de represión de los últimos días, Héctor, y lo decías en tu artículo de fin de semana, nos dejan sobre la mesa una dictadura pura y dura, a la que ya no le interesa ninguna forma, a la que no le preocupa que una bomba lacrimógena lanzada por alguno de los soldados mate a este joven que lamentablemente murió el día de ayer. Es decir, no hay ninguna duda absoluta, ni hay preocupación, pareciera, en el seno del régimen ya, finalmente por lo que diga nadie, dentro de la comunidad internacional o fuera de ella. El régimen está desesperado, está verdaderamente desesperado, reprime indiscriminadamente, por supuesto. Queda claro que los llamados colectivos no son más que paramilitares, creados, alentados y financiados por el régimen. Siempre ha sido así, pero ahora en la desesperación ya han perdido todo viso de apariencia. Creo que además el régimen, los más duros, están dispuestos a resistir como sea, pero el ejemplo del hijo del defensor del pueblo, nada menos, debe ser también tomado como un ejemplo de episodios que se van a repetir, donde no todos son criminales, no todos son dictadores, algunos han estado creyendo en este proyecto político que hoy caduca, que hoy colapsa. Entonces, esos van a ser los que van a generar el espacio para un cambio político también. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Insisto, Idania, yo creo que en el futuro, cuando se escriba la historia de la transición democrática venezolana, el episodio de ayer, de anoche, del hijo del defensor del pueblo, va a ser un hito. Y veremos cuántos otros hitos imitan a este muchacho. Es decir, ¿tú crees que este evento que involucra el factor humano puede ser un desencadenante de otros similares? Apuestas por eso, digo. No, sin ninguna duda, porque el dictador es Maduro, pero el hijo del defensor del pueblo no es un dictador, es un muchacho que tal vez en algún momento idealista creyó que el chavismo expresaba un proyecto político válido, creativo. En algún momento tal vez lo hizo además, pero ha derivado, ha degenerado, yo diría, desde el punto de vista biológico, si se quiere, en este espécimen autoritario que mezcla rasgos de
de las peores dictaduras del mundo, que está aislado como Corea, que genera refugiados como en Siria, que reprime como las dictaduras del Cono Sur de los 70, que investiga a los disidentes como en Cuba. O sea, es un régimen verdaderamente deteriorado, que ha adoptado los rasgos de las peores dictaduras. Es casi como que ha estado seleccionando rasgos de dictaduras diversas y las reproduce. Pero en este camino hay muchos que comenzarán a decir, bueno, yo creía en esto, pero no más. Y esos van a ser también los que contribuirán a una Venezuela democrática. Muchos de esos chavistas honestos, genuinos, que creyeron y que hoy se dan cuenta, como este muchacho, insisto, no puedo dejar de estar conmovido por este episodio de anoche, como este muchacho que ha dicho, papá, por favor, recapacita. Y recapacitar es importante, porque esta transición política también dependerá de la capacidad de los venezolanos de recapacitar. Ahora, Héctor, ¿cómo deviene el socialismo del siglo XXI en esta dictadura, en esta especie de clon, como tú lo has descrito, que va amalgamando en su tránsito las peores características de regímenes de todas partes del mundo? Sí, porque tú sabes que, bueno, en las discusiones académicas, en los claustros, es, bueno, ¿qué tipo de régimen es tal o cual? ¿Qué es democracia? ¿Qué es autocracia? ¿Qué tipos de autocracias hay? Y tantas otras cosas. Y de pronto me puse a pensar que en los diferentes rasgos bueno, en Siria, se me ocurrió pensar en Siria porque la realidad es que el genocida, el Assad, era un oftalmólogo en Londres antes de llegar al poder y luego se convirtió en un genocida, lo cual es horrible, ¿no? Porque del mismo modo que un simple chofer de autobús se ha convertido en un dictador. Y es horrible porque nos hace reflexionar también sobre la miseria humana en última instancia, que todos estos personajes que son tan horribles, los dictadores, los asesinos, los genocidas, los torturadores, son seres humanos también, y eso es lo más aterrador. Y en ese camino de reflexionar, de leer y pensar en esto, es como me puse a pensar, bueno, y también son Cuba, porque hay balseros venezolanos que van a Trinidad y Aruba, como los balseros cubanos, y reprimen indiscriminadamente como hacía el régimen militar argentino o chileno en los 70, y adoptan estas características casi como una especie que va haciendo un proceso de metamorfosis. Como tú dices, el socialismo del siglo XXI transformado casi en una evolución biológica en esta dictadura de muchas caras feas, de muchas caras perversas al mismo tiempo. Y una última pregunta, en la que evidentemente no vamos a pontificar, porque me imagino que muchas veces y durante muchos años se la ha hecho mucha gente, pero definitivamente cuando uno ve estas cosas, el poder termina envileciendo y dejando o empujando a dejar de lado los mejores principios que se plantearon cuando llegaron a ejercerlo las personas que lo detentan. Absolutamente. Es una reflexión importantísima la que acabas de formular, Idania. El poder, luego de 18 años, tal vez les haya hecho creer a muchos de los funcionarios del gobierno de Maduro que sería eterno. Y nada es eterno en este mundo, yo diría, y mucho menos el poder. Y esta es vuelvo a decir la pregunta, esta es parte de esta degeneración biológica de este régimen, alguna vez idealista y romántico tal vez, al comienzo, el socialismo del siglo XXI. Les doy el beneficio de la duda, fíjate tú, pero devenido en este régimen horrible, asesino,
que tortura, que exilia, que genera refugiados, que no puede alimentar a su población, que no puede curar a sus habitantes, y sin embargo creyendo tal vez que estarán en el poder eternamente. Y eso es la deformación intelectual más profunda que pueden tener, y es buena parte de la explicación de esta situación que está viviendo Venezuela. Quiero darle las gracias a Héctor Chávez por estar con nosotros en vivo y directo desde nuestros estudios en Washington. Buena tarde para ti. Gracias a ustedes.